Este viernes lo dedicamos a saber algo más de la última novela del escritor contemporáneo que tiene Extremadura más insigne en estos momentos. Hablamos con Jesús Sánchez Adalid y vamos a hablar de su nueva novela, la que se va a presentar la próxima semana en Extremadura y ya ha sido presentada en Madrid y en Toledo, en tiempos del Papa Sirio. Jesús Sánchez Adalid, buenas noches, bienvenidos a Televisión Extremeña. Buenas noches, Fran, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien, estoy dentro de la campaña de mi nueva novela, como tú bien has dicho, y con todo lo que requiere esto, ¿no? Pues tener que acudir a los medios y tener que presentarla. Bueno, en tiempos del Papa Sirio es una novela que se sitúa al final al principio del siglo VIII, ¿no? Concretamente, en Damasco, pero que explica muchísimas de las cosas que ocurren precisamente en esa tierra y muchísimas de las cosas que tienen que ver con la cultura islámica y con esa revolución que se ha producido por parte del ISIS y del Daesh. Pero vamos por partes. ¿Por qué escribes esta novela, en principio? Pues esta novela es una novela histórica que surge de esta sinergia misteriosa que a veces tiene la literatura. Fui a presentar mi última novela y de repente Teresa a Roma, la presenté en la Embajada de España y allí tuve conocimiento de la existencia de un documento que es muy revelador. El hecho de que los toledanos que habían huido en la invasión musulmana, la gran invasión musulmana de la península ibérica, que tuvo lugar, se inició en el año 711, se habían refugiado en Roma y habían sido recibidos en Roma por el Papa, que en aquella época era sirio. Yo digo, ¿cómo es posible que el Papa de Roma, en torno al año 714, fuera sirio? Y efectivamente lo era el Papa Constantinus II, que era de origen sirio, y pertenecía a aquellas familias sirias que habían huido cuando el primer califato, el califato de Omar, yo creo que eso ya te estará sonando algo, ¿verdad? Pues de ahí surge, ¿no? Yo empecé a tirar un poco del hilo y me empecé a encontrar con una serie de coincidencias que me parecían muy interesantes y que daban pie a escribir un gran relato que pudiera servir muy adecuadamente para explicar al mundo los orígenes más remotos de lo que hoy está sucediendo en Siria con esa guerra terrible que nos tiene puestos los pelos de punta. Algo más o menos que lo que está sucediendo en estos momentos, o sea, se vuelve a reproducir la historia otra vez. Yo pienso que la historia no se repite, pero es verdad que, aunque considero que la historia es lineal, hay algunos acontecimientos de la historia que por lo menos te dan la sensación de que ya han sido vividos. Y es cierto que aquel primer califato supuso el exilio de muchos cristianos que huyeron hacia Europa por las mismas vías que hoy, es decir, en barcos que salían de las costas de Siria, desde los puertos de Biblios o de Tiro o de Sidón, y atravesando el Mediterráneo llegaban a las islas griegas y después a cualquier lugar de Occidente. Muchos de ellos iban hacia Constantinopla, lo que hoy es Turquía, lo que hoy es Estambul, la ciudad donde reinaba el emperador de Bizancio, que era el emperador de Oriente. Entonces, en ese sentido, claro, es una coincidencia que al menos llama la atención y sobre todo ese hecho, ¿no?, de que el Papa fuera, en aquella época, fuera uno de esos sirios huidos, emigrados. Y luego también el hecho de que el califato, ahora este autodenominado califato, el ISIS, el Daesh, está mirando desde luego al pasado y está mirando al primer califa, que fue Omar, que era suegro de Mahoma. Ese califato que se extendió por todo el Oriente Medio, conquistando cada vez más territorios y que pertenecían al Imperio Romano, que habían pertenecido al Imperio Romano, y finalmente puso su capital en Damasco, que es el centro hoy, el foco de esta guerra terrible que vive la humanidad. Damasco, que vive en ese momento también una situación trascendental, sobre todo porque, efectivamente, como has explicado, el cristianismo viene a menos, la dominación islámica es superior, se produce casi un éxodo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de esos cristianos que muchos acaban refugiados en Roma. Pero, ¿cómo es la historia de Efrén, del protagonista? Pues Efrén pertenece a la comunidad de los cristianos de Damasco, que es la más antigua del mundo. Dicen que Damasco es la ciudad más antigua del mundo y en Damasco dio comienzo también el cristianismo. Recordemos que San Pablo, cuando huyó de Jerusalén, iba camino de Damasco, cuando salió de Jerusalén persiguiendo a los cristianos que huían, iba camino de Damasco y en el camino sufrió la conversión.
Cuando llegó a Damasco se hospedó en una casa, la casa de Ananías, y desde allí después salió para predicar el Evangelio por todo el Mediterráneo. Por lo tanto, la comunidad de Damasco a la que pertenece Efrén es la comunidad cristiana más antigua del mundo como tal. Y en Damasco se conserva un barrio que hoy sigue todavía en pie, que es el barrio de Bab Tuma. En árabe, Bab significa la puerta y Tuma de Tomás, la puerta de Santo Tomás, porque en Damasco estuvo también el apóstol Santo Tomás. Y esos cristianos han vivido ahí ininterrumpidamente durante 2000 años y han sido perseguidos muchas veces. La última persecución la están viviendo ahora. Pues este Efrén pertenece a esa cultura cristiano-romana bizantina que está siendo oprimida por parte de aquel primer califato. Y él ve pues cómo toda una sociedad, todo un mundo, toda una manera de vivir se está convirtiendo en algo decadente y casi llamado a desaparecer. Eso hizo que en algunos momentos los cristianos se levantaran en rebeliones frente al Islam y en otros momentos pues sencillamente tuvieran que poner pie en polvorosa y huir de sus ciudades. Esos cristianos de entonces compartían los mismos problemas que los de ahora, los refugiados sirios que salen fuera de su país y que no encuentran quien los acoja en estos momentos. Sí, yo creo que es que si un cristiano actualmente leyera mi novela, se sentiría bastante identificado, por eso que tú dices, ¿no? Porque sus problemas son los mismos que vivieron ya los cristianos en otras épocas. A ver, no podemos olvidar que la humanidad se ha construido muchas veces por los refugiados, los movimientos de población que estaban huyendo de las guerras, de las dominaciones de los imperios, asentándose en otros lugares, crearon los mestizajes y las culturas mestizas, ¿no? La identificación de las culturas se puede seguir a través de los movimientos de población. Por cierto, que compartiendo un poco la actualidad, precisamente hemos tenido esta semana un acontecimiento que es las elecciones americanas, en la que ha salido elegido presidente Donald Trump. Trump, en uno de sus mensajes, hablaba de expulsar a todos los musulmanes o al menos no dejar entrar a parte de esos musulmanes en Estados Unidos y, por supuesto, no contribuir al plan de los refugiados sirios. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que en la propia personalidad de Donald Trump está ese sensacionalismo, ¿no? Y esas frases un poco salidas de madre. Pero después la sociedad americana tiene sus propios mecanismos de control. Es la democracia más antigua del mundo y la misma sociedad americana se ha construido siempre con emigrantes y con refugiados. Es decir, está en la misma entraña de su sociedad, de su realidad vital. Con lo cual yo creo que al final todas las piezas del rompecabezas irán a su sitio y Donald Trump acabará siendo, yo creo que un presidente no demasiado diferente a los anteriores. Yo recuerdo cuando ganó las elecciones Ronald Reagan, que yo era un muchacho todavía de instituto, y el fenómeno que supuso, ¿no? en Europa, porque los europeos miramos las cosas de otra forma. Y después Ronald Reagan fue lo que fue, ¿no? Y fue el que abrió el puente entre el este y el oeste y al final acabó disipándose la tensión de la Guerra Fría. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en el hijo, en George W. Bush, que miraba muy hacia adentro, era como Donald Trump, muy chauvinista de su país, y sin embargo fue el que más desplegó al ejército estadounidense fuera de las fronteras. O sea que tenemos ejemplos efectivamente contradictorios, que en campaña dicen una cosa y que después, cuando llegan a la presidencia, hacen otra, y que al final prácticamente se parecen. Demócratas y republicanos, no digo en el fondo, porque quizás Obama ha hecho algo distinto en Estados Unidos, sobre todo con el tema de la sanidad al alcance de todos, etcétera, pero que difieren poco una vez que te pones a los mandos de esa gran potencia mundial. Claro, ¿no? Y además el presidente no puede hacer lo que él quiera. Recordemos el caso Watergate, cómo tuvo que dimitir Nixon y precisamente porque había querido hacer lo que le daba la gana, y eso no se puede hacer en Estados Unidos. Hay un parlamento y esos mecanismos de control a los que yo me refería antes. Curiosamente, hablamos de la novela de una profecía
que hablaba de las dos invasiones que iban a realizar los musulmanes. Una, ya lo has contado, en el 711, de la recuperación de la península ibérica, y una segunda en el final de los tiempos. Así lo describía, ¿no? Explícanos. Pues sí, la verdad es que esto resulta un poco escalofriante. Investigando para escribir esta novela me encontré con un lugar que todavía existe hoy, que es el llamado Valle Santo o Wadi Kadisa. Esto está en el monte Lebanón, lo que es el Líbano. Allí está un núcleo de monjes anacoretas que viven casi desde los orígenes del cristianismo y que han custodiado durante siglos una serie de documentos, entre los cuales hay muchos proféticos, la llamada apocalíptica siríaca. Y uno de esos escritos en arameo antiguo, en siríaco, es de un obispo llamado Metodio de Patara, que escribió en torno al siglo VI y vaticinó la llegada de los pueblos de Gog y Magog, que según las explicaciones que él da son perfectamente identificables con la primera gran expansión del Islam, inmediatamente después de la muerte del profeta Mahoma, que nos afectó a nosotros hasta el punto de que toda la península ibérica fue dominada por el Islam. La gente de aquel tiempo se sobresaltó porque nunca pensaron que la invasión islámica llegara a esos extremos, ¿no? Al occidente más extremo, el extremo del mundo, que era Hispania. Lusitania era la capital del extremo del mundo, nuestra Mérida, en aquella época, y aquí todos sabemos lo que sucedió, ¿no?, con la invasión islámica. Pero lo curioso es que la profecía habla de esa invasión, pero habla de otra, de un segundo califato o invasión islámica en el fin de los tiempos. Yo realmente no sé si el Daesh o el ISIS conoce estos escritos. Bueno, me consta, porque me he informado al respecto, que ellos tienen su propia ideología interna, ¿no?, y que ellos están mirando permanentemente a la historia. Si no lo hicieran así, no se hubieran autodenominado califato. Ellos utilizan la palabra califato porque miran a aquel gran califato de Damasco, y por eso ellos no están demasiado interesados en Irak, no están interesados en todos los países de la órbita árabe, pero sí muy interesados en llegar un día a dominar Damasco para instalar de nuevo allí al califa, es decir, la sede del comendador de los creyentes, que es el califa, el comendador de Alá. Hay muchos misterios que se pueden descubrir en esta novela de precisamente ese momento de máxima expansión del Islam, ¿no? Háblanos, ¿qué podemos conocer, qué puede conocer el lector de ella? Yo creo que él va a ir descubriendo todo lo que yo he descubierto, ¿no?, en la misma medida y casi al mismo tiempo, y se va a quedar muy sorprendido cómo era el orden del mundo en aquel tiempo, los viajes que emprendió el Papa Sirio a Constantinopla, donde vivía el emperador, se llamaba emperador de los romanos y los griegos, que era el emperador de Bizancio, el emperador de Oriente. Este emperador en aquella época era Justiniano II, había sido un emperador muy controvertido que tuvo dos reinados, muy cruel. El lector va a descubrir también la dominación islámica de la península ibérica en sus inicios. Este es el instante temporal, aquí tenemos detrás un reloj, ¿no? Si tuviéramos que hacer una cronología y establecer un reloj de los tiempos, de los siglos, es el minuto precedente a la dominación musulmana de la península ibérica, sirva como metáfora, ¿no? Y el orden del mundo que había en aquel tiempo era muy preciso. Estaba el Papa, que era el líder espiritual de todos los cristianos de Occidente, los patriarcas de Oriente y el emperador de Bizancio. Y había surgido algo nuevo, en lo cual al principio no había creído nadie, que de los desiertos pudieran salir una serie de gentes que al final intentaran dominar el mundo. Y fíjate si intentaron dominar lo que fue un verdadero problema, prácticamente hasta Carlomagno, Carlos Martel, no se le puso freno a lo que pudo ser la invasión de todo Occidente, porque lo que pretendía el Islam era apropiarse del espectro de lo que había sido el Imperio Romano. ¿Cómo fue esa dominación en sus inicios? ¿Fue cruel? Porque lo que sí fue es rápida, ¿no? Porque llegaron muy rápidamente del sur al norte de la península ibérica, pero ¿cómo fue? Porque conocemos poco sobre esos datos. La invasión islámica es explosiva, es tan explosiva que, como decía antes, sorprende, ¿no? Sorprende a la humanidad y sorprende a la cristiandad. El emperador Heraclio, que es cuando se está iniciando
el movimiento islámico inicial, no se creyó al principio que de ahí pudiera salir nada. Y fíjate, después el Islam acabó apropiándose de una inmensidad de territorios que habían pertenecido a Bizancio, que habían sido dominio de Heraclio durante mucho tiempo. Y fue como todas las dominaciones, tuvo su lado de guerra y de crueldad, pero también entre los mismos musulmanes hubo muchas facciones. Las dos grandes corrientes que han permanecido, la corriente suní y chií, surge en esta época como un gran enfrentamiento entre ellos. Y nunca estuvieron del todo de acuerdo. Entonces hubo muchos momentos... Surgió entonces y sigue ahora. O sea. Y sigue igual, es prácticamente... Yo muchas veces cuando estaba leyendo la historia, las interpretaciones de los historiadores, no dejaba de sorprenderme, ¿no? Y al ver que muchas cosas, como tú decías antes, da la sensación de que se repiten. Y la verdad es que hubo mucha crueldad, porque los cristianos en muchos sitios no estaban dispuestos a perder su cultura ni sus tradiciones, y muchos de ellos murieron y otros tuvieron que exiliarse, como se cuenta en la novela. Pero otros muchos permanecieron con el llamado Pacto de Omar, que en árabe se traduce como la Aldimma, el gran pacto. Mediante ese pacto, los califas permitían que los cristianos y los judíos siguieran viviendo en sus territorios y conservando su religión y su cultura, siempre y cuando no hicieran alardes externos, y siempre y cuando pagaran un tributo, la yiza. Y eso ha permanecido vigente hasta el día de hoy. Lo primero que ha hecho el autodenominado califato, ahora, en este nuevo califato, es derogar el Pacto de Omar. Yo cuando leí la noticia, cuando los islamistas dijeron que los expertos, ¿no?, islamistas dijeron que había sido derogado el Pacto de Omar por parte de los ulemas del nuevo califato, bueno, pues me sacudió un escalofrío, ¿no?, porque han derogado algo que tiene 1300 años. Madre mía. En este paralelismo que estamos estableciendo fueron tiempos de grandes cambios, al igual que ahora, ¿no? ¿Se puede establecer ese paralelismo o no? De nuestro tiempo actual al de entonces, salvando evidentemente las distancias históricas. Yo cada día estoy más convencido, a medida que investigo en la historia, que conozco la historia, que escribo estas novelas, estoy más convencido que para poder entender el presente hay que mirar al pasado. Esto ya lo dijo San Agustín, que ha sido una de las mentes más preclaras de la humanidad, el primer filósofo de la historia, es San Agustín. La primera filosofía de la historia es de Civitate Dei, de Agustín. Y Agustín entiende la historia como algo lineal, pero como dos caminos. Entonces, en el camino del presente siempre hay elementos, ¿no?, del camino de la humanidad, es decir, están los signos del pasado, lo que se llaman los signos de los tiempos. Destacas un papel también importante del obispo de Toledo. Cuéntanos. El obispo de Toledo, Siseberto, huyó con toda su gente. Este es el último arzobispo de Toledo, era como el patriarca de la iglesia más occidental, de Hispania, que además tenía ese nombre. Se exilió con muchos de sus sacerdotes y con muchos nobles toledanos en Roma, y fue recibido por el Papa Sirio, pero no llegó tampoco a Roma de una manera, digamos, amable, sino todo lo contrario. Cuando llegó a las puertas de la ciudad, los patricios de Roma y muchos clérigos salieron a insultarle. Le llamaron cobarde, le llamaron mercenario, vendido, incluso cagate, que en latín significaba cagón, capón. Le insultaron porque había abandonado la tierra que debía haber defendido frente a la invasión islámica. Sin embargo, el Papa Sirio, que había sido refugiado en su infancia, dicen las crónicas que salió de la puerta de Roma, lo abrazó y estuvo llorando con él y se compadeció. Y la crónica dice, porque el Papa era sirio y comprendió las circunstancias en las cuales vivieron. Pues este es el último arzobispo de Toledo, y permaneció mucho tiempo en Roma, fue muy longevo, vivió mucho tiempo, y se conservan concilios generales en los cuales aparece su firma, y él firma siempre como Sisebertus Episcopus ex Hispaniae, es decir, ex obispo de Hispania, con lo cual aquellos godos tenían ya la concepción de que Hispania era un reino, un territorio unificado, una identidad unitaria. ¿Cuánto tiempo te ha costado documentarte sobre toda esta historia para poder escribir el libro, la novela?
Para escribir una novela de este tipo se necesita acudir a documentos muy antiguos y que muchos de ellos no están traducidos. Entonces hay que pedir favores. No es lo mismo escribir Y de repente Teresa, mi última novela, antes de esta, que se desenvuelve en el siglo XVI y que está muy bien documentada. De hecho, Santa Teresa es una autobiógrafa y siempre escribió sobre su propia vida. Nos dejó muchas cartas y muchos libros que nos cuentan con bastante precisión cómo era el siglo XVI. Pero una novela del siglo VIII es otra cosa. Aún así, buscando en los vestigios, en los trabajos de los arqueólogos, en las interpretaciones de los historiadores y de la historiografía y en las fuentes, en las colecciones de fuentes que hay, pues se puede uno hacer una idea más o menos precisa de la época. Vamos, te ha costado mucho tiempo, muchísima dedicación, supongo, y muchísimo estudio para poder documentarte y poder escribir, ¿no? ¿En qué momento, una vez, o bueno, cómo es en tu método de trabajo? Una vez reúnes toda la documentación, la has estudiado, comienzas ya a hacer apuntes al mismo tiempo que estás documentándote, o inicias la novela. ¿Cómo es el método que sigues? Es un poco así como dices, ¿no? Como tú intuyes. Primero hay que reunir los documentos, después tienes que tener una buena historia que contar. No se trata solo de contar una sucesión de cosas que tú vas encontrando. Necesitas un hilo conductor, algo que dé sentido, una motivación interna que vaya dando sentido a toda la historia. Y después vas incorporando lo más interesante que has encontrado en toda esa documentación, teniendo en cuenta que el trabajo más difícil es la criba, no lo que escribes, sino lo que te deja en el tintero, porque no lo puedes contar todo. A veces en el ánimo del escritor está el deseo de ser exhaustivo, ¿no? De contar cuanto más mejor, pero eso puede sobrecargar la historia y si sobrecargar las tintas, como se suele decir, ¿no? Y si cargas una historia de este tipo la puedes convertir en algo aburrido y que pierda su interés. Entonces no se puede olvidar que esto no es un libro de historia. En tiempo del Papa Sirio es fundamentalmente una novela, y aunque cumple el principio de verosimilitud, es decir, que lo que yo cuento aquí se puede rastrear a través de los documentos de la historia, lo más importante es el factor humano que contiene la novela, es decir, que pueda hablarte de sentimientos, de personajes y momentos que el lector debe sentir reales. ¿Y los personajes, cómo los manejas? Porque combinas personajes reales con personajes ficticios, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues ahí está la magia del relato histórico, donde hay que conjugar varios elementos, no solamente la ficción y la realidad. Hay que ambientar, hay que darle a todo unos visos de credibilidad y después proporcionarle, eso no puede perderlo de vista nunca el escritor, proporcionarle al lector el viaje mágico al pasado, es decir, la evasión. El lector del presente, mientras está leyendo la novela, tiene que tener en todo momento la sensación de que ha viajado, que está allí, que se encuentra en los espacios reales, en una reconstrucción verdadera de la realidad. ¿Y es difícil manejar los personajes reales? Porque los ficticios, bueno, supongo que será un poco más fácil, pero meterte en la piel de esos personajes reales. Yo suelo ser muy escrupuloso con los personajes de la historia. Hombre, del Papa Sirio sabemos muy poco. Sabemos los concilios en los que intervino, los viajes que hizo, algunas de las cosas que dijo, pero no sabemos todo, ¿no? Entonces, algo hay que inventar, hay que dotarle de personalidad, pero hay que ser cuidadoso. Entonces, para no inventar nunca más allá de lo que conocemos de ello. Ahora, con los personajes de ficción es donde realmente puedes extenderte. Hablamos también de la anterior novela, De repente Teresa, porque va ya por la 8ª edición. Bueno, ha sido un éxito. La novela ha funcionado muy bien. Fíjate, yo pensaba que una novela, no sé, con una historia sobre una monja y en estos tiempos, ¿no? Sobre una santa, que por supuesto se iba a leer, porque yo tengo mis lectores fieles que me acompañan y me siguen, pero no pensaba nunca que se iba a leer tanto, por lo cual estoy muy satisfecho.
Y tanto, evidentemente. Y cuéntanos, Jesús, ¿cómo se puede combinar tu tarea en la parroquia, que te exige y mucho? Bueno, me cuentan muchos feligreses, off the record, que has revolucionado la parroquia. Bueno, has revolucionado la cofradía, has revolucionado la parroquia en general, has hecho una reforma a la que asistimos, en fin, pero aparte tienes revolucionada a toda la feligresía. ¿Cómo combinas ese trabajo que te exige evidentemente un esfuerzo con el de escribir, con el de estar en numerosos actos, con estar también como embajador de la capitalidad gastronómica, bueno, y los innumerables nombramientos que te han posicionado en los últimos tiempos? Bueno, efectivamente, el año pasado fue un año duro, un año intenso, porque tuve que hacerme cargo de la parroquia y abordamos esa gran reforma de la parroquia de San José. Estamos haciendo de todo, actos culturales, lo inherente a cualquier parroquia, que es mucho, ¿no? La creación de unos coros, revitalizar la liturgia, la catequesis, y todo eso conlleva tiempo. Pero me dediqué a eso. El libro de Teresa, cuando terminé la promoción, me permitió el dedicarme a lo principal en mi vida, ¿no? Que es el ejercicio del sacerdocio. Y luego, cuando llegó el verano, que cesan las catequesis, porque ya terminan las comuniones, termina la parte sacramental, el campamento que tuve que hacer con el grupo de Boy Scouts que hemos creado también en la parroquia, pues esos meses, aunque continuaba con mis obligaciones, porque no me he movido a ningún sitio en verano, pero podía dedicar mis 4 o 5 horas todos los días a escribir. Y bueno, ya tenía recopilada la documentación y ahora se trataba de contar la historia, y eso es lo que he hecho durante esos meses. Y he terminado pues prácticamente finales de septiembre. ¿En cuánto tiempo la has escrito? Pues la novela le he dado el golpe de intensidad, o sea, de escritura fuerte entre los meses de julio, agosto y septiembre. Pero yo ya tenía construida más o menos la mitad de la novela desde hacía unos 6 meses. Puede decirse que un año es lo que yo vengo tardando en escribir un libro. Vamos, que has sacrificado tus vacaciones, un año más para poder escribir. ¿Te sigue motivando la escritura, Jesús? ¿Te sigue motivando el sí, escribir? Yo quiero seguir escribiendo y de hecho estoy deseando ya tener algo de tiempo para meterme con otra novela. ¿Ya la tienes? Sí, ya tengo pensado, ya tengo la documentación. Yo creo que va a ser una novela que va a depender de esta, ¿no? Esta novela abre la puerta a una gran historia independiente, pero que en cierto modo tiene que ver con esta, que es el inicio de la invasión de la península ibérica y todo lo que aquí sucede. Hay que reconstruirlo y hacerlo de una forma creíble y amena. Y ese es el trabajo que me voy a proponer para el año que viene. ¿Va a ser, por tanto, una continuación de esta o no? No le llamemos continuación porque aunque va a compartir personajes y sí, una continuación cronológica, pero no es la segunda parte de la historia, ni mucho menos. Es una historia independiente. A mí no me gustan las segundas partes en la literatura, pero sí me gustan las trilogías y me gustan las sagas. Y va a ir por ahí la cosa. Bueno, ya nos has adelantado bastante de tu próxima novela. Decíamos que la parroquia está realizando una labor cultural. Él dice que como todas las parroquias, yo creo que no, porque está realizando una labor cultural importante al margen de las obligaciones eclesiásticas, porque estás trayendo a autores de muchísimo nivel a presentar las novelas aquí en Mérida, en tu parroquia. Bueno, supongo que estás utilizando todos tus contactos, todas tus amistades para volcarlas aquí y darle este escaparate también, ¿no? Claro, yo después ya de 17 novelas escritas, presentadas y promocionadas, ya sé lo que funciona y lo que no funciona. Entonces me parecía que era muy interesante darle también esa vertiente literaria sin olvidar lo espiritual. Y hemos iniciado yo creo que una actividad que tiene bastante interés, que no hemos inventado nosotros, que se está haciendo en muchos sitios de Europa, se llama el Atrio de los Gentiles, que es abrir el templo para que se hagan actividades culturales, musicales. Entonces nosotros presentamos libros, conferencias, tratamos de temas interesantes y al mismo tiempo traemos música a la parroquia. Y esto intercalado. Se habla y se reflexiona al mismo tiempo, que está allí un concierto de música antigua, un coro, un grupo polifónico, una orquesta de cámara, y eso es lo que estamos haciendo y queremos continuar con ello y seguir haciendo más cosas.
Y te animamos a que sigas en ello, en Muchas gracias. esa actividad extraordinaria cultural que está llevando a cabo Jesús Sánchez Adalid. Pues aquí está, lo recomendamos y mucho. En tiempos del Papa Sirio nos ha regalado Jesús Sánchez Adalid, con una semana de antelación, esta presentación de su última novela. Yo creo que desearte éxito prácticamente es ya algo banal, porque seguro que lo va a tener esta novela como han tenido las anteriores. Así que queda ya prácticamente ligado el desearte suerte al buen desarrollo de esta novela. Que esperamos tu próximo trabajo y que te seguimos en toda la labor que realizas aquí en la parroquia, que seguro te estarán agradecidos muchísimos de tus amigos y sobre todo fieles feligreses que van y te siguen en la labor que estás desarrollando. Por cierto, ¿el vino lo sigues con la bodega, no? Sí, mi familia somos bodegueros, tenemos la bodega Catalina Arroyo y yo siempre que puedo me doy una vuelta por ahí, y el mundo del vino me interesa mucho, no solamente nuestra bodega, ¿no?, sino las otras que visito y los amigos que tengo que se dedican a ese mundo. Pertenezco también a la Asociación de Escritores y Periodistas del Vino, nacional, una asociación nacional, y bueno, me permite, ¿no?, el mantener contacto con esta actividad que ha formado parte de mi familia desde tiempos inmemoriales, porque viene desde mis tatarabuelos. ¿Y habrá una novela con el vino como hilo conductor del argumento? Estoy esperando ese momento, pero tengo que encontrar una buena historia. No se trata de hacer por hacer, hay que hacer algo que realmente merezca la pena. Bueno, la mayor de las suertes. Jesús Sánchez Adalid, gracias por estar aquí con nosotros en La Picota, en Televisión Extremeña. Recuerden, en tiempos del Papa Sirio. Les dejamos con un vídeo que explica de forma muy resumida, muy audiovisual, muy gráfica, cómo es esta última novela de nuestro escritor. Buenas noches, gracias. Y a ustedes les esperamos el próximo lunes en una nueva edición de En la Picota. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube, donde pueden ver programas como este. Muchas gracias, buenas noches y feliz fin de semana.